Hola, yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para Marketing Cuantitativo de la UOC. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar todas las PECs y la prueba final de la asignatura, haciendo modelos anteriores que serán muy parecidos a los que tendréis que resolver. No resolveré directamente las PECs, ya que sería ilegal, pero os explicaré todo lo necesario para que podáis resolver la PEC sin ningún tipo de problema. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las clases para preparar la primera PEC son gratis y están en YouTube. Para acceder al resto del curso sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntéis al curso, os enviamos un dossier en PDF, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues empezamos con esta primera clase para preparar esta PEC 1, así que vamos a la página 2 del dossier, y empezamos con esta PEC 1 en este primer vídeo que será solo para explicar toda la teoría necesaria para poder resolver la PEC, ¿sí? Venga, entonces, en este primer tema o en esta primera PEC trabajamos con segmentación de mercado, ¿vale? Así que vamos a irlo poniendo en la pizarra, nos haremos un esquema y lo dejaremos con las cosillas de teoría que tenemos que saber. Esta PEC 1 va de segmentación de mercados. ¿Vale? Va del tema de segmentación o de segmentación de mercados. La segmentación debe interpretarse, entenderse como una identificación en un mercado de distintos grupos de consumidores, ¿no? Si yo tengo un grupo una población de consumidores, muchas veces me interesa separar, ¿no?, los consumidores en diferentes grupos en función de varios criterios, ¿no? Los que consumen mucho mi producto, los que consumen poco, o me interesa segregar en función del nivel adquisitivo de unos clientes o de otros, ¿no? O en función de varias variables. Muchas veces me interesa poder dividir mis consumidores o los individuos a los que me interesa llegar, ¿no?, para después muchas veces poder hacer campañas de marketing especializadas, ¿no?, dirigidas a cada uno de esos segmentos, ¿no?, o hacer, por ejemplo, una campaña de marketing solo específica para un grupo determinado, ¿no? Nos puede interesar trabajar solo con un grupo y no con todos los grupos, sino con aquel grupo que creo que tengo mayor rentabilidad, ¿no? Así podemos diseñar, como tenéis aquí, estrategias de marketing distintas, ¿no?, y atenderlos debidamente, ¿sí? Bueno, hay que fijarse, las empresas tienen que valorar los segmentos, ¿no?, como el tamaño del segmento, la estabilidad, la rentabilidad de cada uno de esos segmentos, y podemos tener dos estrategias diferentes, ¿no?, que son dos estrategias de marketing. Vamos a ponerlo aquí, estrategias de marketing. Vale, ¿qué dos estrategias podemos seguir? Podemos seguir la estrategia de marketing concentrado o la estrategia de marketing diferenciado. En la estrategia de marketing concentrado yo voy a centrarme en un segmento concreto, ¿no? Es lo que hace, por ejemplo, tenéis aquí pues Rolex, Omega, ¿no?, marcas de lujo, ¿no? Pues me interesa solo el segmento de consumidores con muy alto poder adquisitivo para poderles vender productos de lujo, ¿no? No me interesa llegar a los trabajadores más pobres, ¿no? Esos no me van a comprar un Rolex, ¿no? Me interesa llegar al segmento que le puede interesar, por ejemplo, el sector de lujo, ¿no? Pues eso sería hacer una estrategia de marketing concentrado, ¿sí? En cambio, si lo que me interesa es llegar a toda la población, pero
me interesa especializarme en cada uno de los segmentos, sería marketing diferenciado, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, pues si yo soy un vendedor de coches, tengo diferentes tipos de coches, pues me interesará llegar de una forma distinta, ¿no? A lo mejor los anuncios que puedo hacer de unos tipos de coches o otros son diferentes en función del segmento al que van dirigidos, ¿no? Así que me puede interesar pues hacer campañas de marketing diferenciadas para los que tienen alto nivel adquisitivo o para los que utilizan el coche pues porque les gustan los coches y quieren fardar de coche, ¿no? O los que utilizan el coche pues por un tema útil de ir al trabajo y volver y les da igual, lo que quieren es un coche barato, que sea eficiente, que no se estropee, ¿no? O el grupo que, ¿no? Pues me puede interesar dirigirme en mis anuncios, por ejemplo, ¿no? Dirigirme a los diferentes grupos de una forma especializada en lo que le interesa a ese grupo en concreto, ¿no? Eso sería una estrategia de marketing diferenciado, ¿sí? Vale, entonces, vale, en la parte del módulo tenéis, cada uno de los módulos tiene diferentes casos prácticos. Los casos prácticos no os van a ser muy útiles para resolver después la PEC. ¿Por qué? Porque no están hechos con R-Commander, así que no os van a servir del todo y tampoco os van a preguntar por los casos en concreto, ¿sí? Lo único que a veces preguntan es ¿qué estrategia o qué análisis de segmentación se ha utilizado en cada uno de ellos? No suelen preguntar nada más allá que esto, ¿sí? Y si os preguntan algo más allá, pues podéis consultarlo en los módulos. Pero no os recomiendo que son decenas y decenas de páginas de 4 casos que realmente os va a costar mucho de entenderos y os va a servir muy poco para la PEC, ¿vale? Así que yo os recomiendo que nos centremos en cómo os lo preguntan después de la PEC. En el vídeo siguiente vamos a hacer la resolución de la PEC, que veremos casos, ¿vale? Y no tanto los casos que tenéis del módulo. Lo único que os decía, lo que sí que a veces preguntan es los diferentes casos, ¿no? ¿Qué técnicas se utilizaron? Eso es lo único que os van a preguntar de los diferentes casos, ¿vale? Así que vamos a apuntarlo aquí. Los diferentes casos que hemos visto en el módulo de segmentación, ¿vale? Son los siguientes. Tenemos caso módulo 1.1, luego el caso módulo 1.2, el caso módulo 1.3 y el caso módulo 1.4, ¿vale? Cada uno de los casos se ha utilizado una técnica de segmentación diferente que las veremos después. Por ejemplo, en el caso 1 trabajamos con una técnica de regresión por árbol de decisión binaria. O a veces se le llama también detector automático de interacciones, ¿vale? Vamos a ponerle unas siglas a cada técnica porque las técnicas tienen nombres muy largos, así que las vamos a simplificar con unas siglas. Por ejemplo, la regresión por árbol de decisión binaria o detector automático de interacciones, que le vamos a llamar DAI. Normalmente nos referimos a él como la técnica DAI, de detector automático de interacciones, ¿sí? Luego tenemos el segundo caso de estudio donde se trabaja con un árbol de decisión binaria basada en el estadístico chi cuadrado, ¿vale? Lo que se conoce como CHA-IT, ¿sí? La técnica CHA-IT. Bien, caso 3. En el caso 3 vamos a trabajar con otra técnica que es, ponerlo esto con mayúsculas, el árbol de decisión, bueno, lo pongo todo en minúsculas, que es como lo tenéis aquí, regresión y árbol. Vale, en el caso 3 trabajaremos con otra técnica que es el análisis de correspondencias múltiples. Este análisis, que le podemos llamar ACM, análisis de correspondencias múltiples, lo vamos a utilizar también junto con otra técnica, que es la técnica del análisis clúster. Así que primero se empieza haciendo esto y después vamos a hacer un análisis
Análisis de clasificación o clúster, como tenéis aquí. Análisis de clasificación o clúster. ¿Qué le vamos a llamar AC? Análisis de clasificación o clúster. El caso 3 y caso 4 funcionan igual. Va de primero hacer un análisis de correspondencias múltiples y después, al final, hacer un análisis de clasificación o análisis clúster. Bien, luego tenéis los diferentes tipos de técnicas. Vamos a diferenciar entre técnicas de dependencia y técnicas de independencia. En las técnicas de dependencia vamos a tener una variable independiente, una serie de variables independientes y una variable dependiente de interés. ¿Vale? Vamos a tener una variable que depende de las otras, una variable principal que me interesa estudiar, ¿no? ¿Vale? Por tanto, nos permitirá explicar una variable dependiente en función de todo un conjunto de otras variables, ¿no? Por ejemplo, me interesa la variable satisfacción, ¿no? Pues vamos a ver qué variables me influyen en la satisfacción, pero la variable de estudio es la satisfacción, ¿sí? Esas son las técnicas de dependencia, cuando tenemos una variable claramente dependiente, una variable que me interesa especialmente y la quiero explicar mediante las otras variables. Esas son las técnicas del DAI y del CHAID, por tanto estas dos técnicas van a ser variables de dependencia. Es decir, que vamos a tener una serie de variables independientes y una variable dependiente principal, que es la que me interesa estudiar, ¿sí? Técnicas de dependencia. Y luego tendremos las técnicas de interdependencia. Interdependencia. Las técnicas de interdependencia son aquellas técnicas en las cuales no voy a tener una variable dependiente de interés única, sino que voy a tener una serie de variables que me interesan para segmentar. Pero no hay una, sino que hay una serie de variables independientes entre ellas. No hay una como resultado de las demás, sino que hay una serie de variables y en función de esas quiero segmentar a mi grupo de consumidores, ¿no? Así que vamos a tener sencillamente una lista de variables independientes, ¿no? Pero no vamos a tener una variable dependiente principal. Las técnicas de análisis de correspondencias múltiples y el análisis clúster son técnicas de interdependencia. Vale. Venga, entonces, además, podemos hablar de criterios principales de segmentación. Los criterios principales de segmentación, vamos a poner aquí criterios de vamos a decir criterios principales. Los criterios principales de segmentación los podemos dividir en objetivos o subjetivos. Es decir, ¿a partir de qué voy a segmentar la población? Si son criterios objetivos, significa que son características intrínsecas del individuo, ¿no? Por ejemplo, geográficos, ¿sí? Dónde vive la persona, ¿no? O demográficos, ¿no? Demográficos, sociodemográficos, ¿sí? Por ejemplo, pues la edad que tienen las personas, ¿no? Las voy a segmentar apoyándome en la edad que tienen, ¿no? Si son más jóvenes, más mayores, o el nivel económico que tienen, ¿no? Todas esas características son intrínsecas del individuo, ¿sí? Y luego tendremos subjetivos. Los subjetivos van a depender de la conducta de los individuos, ¿vale? Van a depender de su conducta, ¿sí? Del comportamiento. Y en el módulo se explican varios tipos de criterios principales subjetivos, como pueden ser criterios de ocasión, que sería si el producto se consume solo en algunas circunstancias, por ejemplo, café soluble en sobre en una cafetería procedente de frasco en casa, ¿no? Pues cuando vamos a cafetería siempre queremos un café soluble en sobre, ¿no? Solo en esas ocasiones, ¿no? Si es algo que nos mida, o sea, si es una variable, ¿no? Que nos mira si el consumo se da en determinadas ocasiones o no, ¿no? Luego, puede ser por beneficios buscados. Beneficios buscados. Si su consumo
esperamos que me aporte un determinado beneficio, ¿no? Por ejemplo, tenéis el caso del coche diésel, ¿no? Busco un coche diésel para no por el coche en sí, sino porque me resultará más económico a largo plazo y el combustible más económico. Esto está un poco desactualizado, ¿no? Pero bueno, los módulos de la UOC son un poco antiguos ya. ¿Vale? Por tanto, pues busco un producto para que me aporte un determinado beneficio, ¿no? Luego, por uso. Si quiero segmentar a través de un criterio de uso, ¿no? Si utilizo un determinado bien o servicio o no. Por ejemplo, si consumo vino o no consumo vino, ¿no? Si soy consumidor de vino o no lo soy. Eso me ayudará a segmentar, ¿no? ¿Vale? Quiero diferenciar entre los consumidores y los no consumidores, ¿no? Si utilizan ese producto o no. Luego, nivel o intensidad de uso. El nivel o intensidad de uso se refiere a si vamos a diferenciar a los clientes en función del grado en el que utilizan el producto, ¿no? Si, por ejemplo, hablo de consumidores de café que se toman 10 cafés al día, ¿no? Tenéis aquí, o consumidores que toman solo un café al día, ¿no? Pues en función de la intensidad del uso, yo puedo clasificar a las personas en diferentes grupos, ¿no? Los adictos absolutos al café o los que solo se toman un cafetito por la mañana y ya está, ¿no? Y si no se lo toman no pasa nada, ¿sí? Venga, luego tenemos por fidelidad, ¿no? Si son fieles a una determinada marca o no, ¿no? Por actitudes. Por actitudes que se refiere a si la actitud es hostil, es indiferente, es favorable, ¿no? O por situación. ¿Sí? Si voy a segmentar en función de si el consumo lo realizan por una situación muy concreta, ¿no? Tenéis aquí, por ejemplo, compro una cámara de un solo uso para sacar fotos en un viaje improvisado, ¿no? Pues estoy de viaje improvisado, pues el producto cámaras de un solo uso normalmente es para gente que se encuentra en una situación que necesita hacer fotos, pero no tiene... no le interesa una cámara, sino que es solo para esa situación concreta, ¿no? Sí, su consumo depende de una situación muy concreta, ¿no? Se pone a llover y me voy rápido a comprar un paraguas para salvarme de esa situación, ¿no? Muy bien, pues esos serían los diferentes criterios principales de segmentación, ¿no? Bien, y luego por último podemos hablar de los diferentes tipos de variables, ¿no? Los diferentes estudios que vamos a poder hacer dependen del tipo de variables que tengamos. Si la variable es de tipo más son categorías o si son números como resultados de la variable, ¿vale? Variables pueden ser, como ya hemos visto en las asignaturas anteriores, pues cualitativas, si estamos hablando de que el resultado de la variable son cualidades, son categorías, o variables cuantitativas. Si el resultado de la variable son números, ¿sí? Son valores numéricos. Cualidades, valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, si consumimos vino, sí o no, sería una variable cualitativa, ¿no? En cambio, si estoy hablando del nivel de satisfacción del 0 al 10, es una variable numérica o cuantitativa, ¿no? Bien, y dentro de las variables cualitativas podemos distinguir entre dos tipos, las dicotómicas binarias, dicotómicas o binarias, que quiere decir que tienen solo dos resultados posibles, como antes que decíamos, si consume vino o no, sí o no. Y luego podríamos hablar de variables politómicas o categóricas. Sí, a veces se le llama categóricas, ¿vale? Mejor esta definición, politómicas, pero en alguna APE os hablan de categóricas. Bueno, se refiere a que tienen más de dos categorías, ¿no? Por ejemplo, quiero segregar en función del estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, ¿no? Si tengo 4 categorías de mi variable cualitativa. Y luego, si hablamos de una variable numérica, también podemos distinguir en dos tipos. Si es una variable de escala o valorativa, que son esas escalas, por ejemplo, pues dilo de acuerdo que estás con una frase, del 1 al 5, ¿no? 5 estás muy de acuerdo, 1 estás muy en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, una escala valorativa sería eso. Es decir, no son números reales, ¿no? No puedo hacer operaciones con ellos, ¿no? 3 no es el triple que un 1, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Sino que son como valores ordenados
¿sí? Pero no son realmente números, es una escala, una valoración, ¿no? Una escala valorativa, pero no son números reales. En cambio, si son números de verdad, sería una variable continua o métrica. ¿Sí? Por ejemplo, si hablo de una variable numérica, como podría ser pues la altura de la persona, ¿no? En centímetros, ¿no? Es una variable continua. Si mido 2 metros, mido el doble que 1, ¿no? Es decir, hay una relación de proporcionalidad, son números de verdad esta variable, ¿sí? Venga, pues esta es toda la teoría que tenemos que saber para esta primera PEC, ¿sí? Que sepamos las diferentes estrategias de marketing o concentrado o diferenciado, ¿no? A partir de la segmentación que hagamos podremos optar por una estrategia u otra, los casos que se ven en el módulo y cuáles son de dependencia y de interdependencia, que es todo lo que os van a preguntar de los casos del módulo, ya lo veréis, ¿vale? Después, los criterios principales de segmentación, que pueden ser objetivos y subjetivos, y las variables, que pueden ser cualitativas o cuantitativas. A ver, vamos a subrayar un poquito para que se vea las cosillas principales que tenemos de teoría, ¿vale? Venga, entonces, vamos a pasar ahora ya a las diferentes técnicas, ¿no? Hemos visto que en los casos se ven estas 4 técnicas. Bien, pues vamos a tener que entender bien esas técnicas porque son las que nos van a preguntar en la PEC. Al final la PEC va a ser aplicar las mismas técnicas que se ven en los módulos, ¿no? Pero las vamos a aplicar con el R-Commander, ¿sí? Y sobre todo entender pues cuándo se utilizan y cómo se interpretan. Muy bien, vamos a ir viendo las diferentes técnicas que aparecen en el módulo. Y a veces os preguntan alguna más, porque como también tenéis las fichas, a veces os preguntan algo más de lo que se ha visto en el módulo, o a lo mejor en el módulo se ha mencionado. Empezamos con la primera técnica. La primera técnica es la segmentación por regresión por árbol de decisión binaria, o detector automático de interacciones, lo que llamamos DAI o AID. Vale, vamos a ver ahora las diferentes técnicas de segmentación del tema. ¿Vale? Primera técnica, el detector automático de interacciones, el DAI, ¿sí? Vamos a ponerlo con las siglas. ¿En qué consiste el DAI? El detector automático de interacciones va a ser una técnica, hemos dicho, de dependencia, ¿no? Es una técnica de dependencia donde vamos a tener una variable dependiente cuantitativa explicada a partir de una serie de variables independientes cualitativas, ¿vale? Por tanto, el DAI, vamos a tener que las variables independientes son cualitativas, CL, cualitativa, ¿sí? Son cualitativas, mientras que la variable dependiente es cuantitativa. La de interés, la dependiente es cuantitativa, numérica. ¿Sí? Por tanto, vamos a segmentar en función de qué me explica más o menos la variable de estudio, la variable cuantitativa, que es la que realmente me interesa, ¿no? Por ejemplo, tenéis aquí el ingreso medio, la renta numérica, ¿no? de la persona. La renta es lo que me interesa, ¿no? La renta, la variable dependiente. Y tengo una serie de variables como el tipo de trabajador, el sexo, de dónde es, ¿no? Tengo una serie de variables que me podrían explicar esa renta, ¿no? Y eso me va a ayudar a hacer segmentos de mis consumidores. Vale, por tanto, las variables cualitativas son las que me van a servir para segmentar el mercado. Yo voy a utilizar esto, pero lo que realmente me va a servir para segmentar el mercado son las cualitativas. Y lo vamos a hacer mediante un árbol, ¿vale? Vamos a buscar primero los grupos o segmentos. Se buscará que los grupos o segmentos sean homogéneos dentro del segmento y sean lo más diferentes posibles con los otros segmentos, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a tener que ir encontrando diferencias, ¿vale? La idea es la siguiente. Vamos a empezar con toda la muestra y vamos a sacarle la media. La media, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? A partir de aquí yo tengo una serie de variables cualitativas, ¿no? Pues vamos a coger cada una de las variables cualitativas y vamos a mirar cuál es la que discrimina más, cuál es la que diferencia más en cuanto a nivel de renta o de ingresos, ¿no? La que me diferencie más es la que voy a utilizar para empezar el árbol. Ojo con esto. Eso lo vamos a hacer con pruebas de tipo ANOVA, que hemos visto en asignaturas anteriores. Así que haremos pruebas ANOVA, como hemos visto en asignaturas anteriores, y vamos a ir viendo cuál es la variable, ¿no? Si tengo 3 variables, pues empezaré con las 3 haciendo una ANOVA para cada una de las 3 y la variable numérica de estudio.
la que más me diferencie va a ser la que tenga una f de la ANOVA más grande o la que tenga un p-valor más pequeño. Por tanto, empezaremos con la f más grande o la p-valor más pequeño, que como sabéis de estudios anteriores, p-valor menor de 0,05 quiere decir que la diferencia es significativa, y cuanto menor sea el p-valor, más significativa será, ¿no? Más diferentes son los grupos. Así que yo iré haciendo ANOVAs con todas las variables cualitativas que tengo, ¿vale? Vamos a poner así, cualitativa, ¿no? Vamos haciendo ANOVAs con todas las cualitativas que tengo. La que más discrimine, la que tenga una f más grande o un p-valor más pequeño, es la que voy a utilizar para empezar la segmentación, ¿no? Entonces tendremos pues dos grupos. Imaginaros que pues la variable edad, ¿no? Pues tengo jóvenes y mayores. Y le calculo la media para los jóvenes, la media para los mayores, ¿sí? A partir del primer criterio importante es la edad, por ejemplo, ¿no? Y es lo que más me discrimina. Después, pasaríamos a trabajar con la base de datos, pero solo con los jóvenes. O sea, tendríamos que filtrar la base de datos, ¿sí? Filtraríamos los datos para trabajar solo con los jóvenes, y solo con los jóvenes miraremos cuál es la siguiente variable que más discrimina, ¿vale? Pues resulta que me sale la variable, por ejemplo, yo qué sé, el sexo, ¿vale? Pues hombres y mujeres, ¿vale? Y calcularíamos pues la media de los hombres, la media de las mujeres, ¿no? Y luego haríamos lo mismo con la otra submuestra, las personas más mayores de la muestra, ¿no? A partir de un determinado valor. Y a partir de aquí busco cuál es la que más me discrimine. Y resulta que aquí, en cambio, el sexo parece que entre los mayores no hay diferencias, ¿no? Pues ya está, se acabaría aquí la ramificación, ¿sí? Cuando encontremos que el p-valor es mayor de 0,05, querrá decir que ya no hay diferencia significativa. Entonces dejaríamos de hacer el árbol, ¿sí? Por tanto, el proceso es, empiezo con toda la muestra, todo el mundo, le saco la media. Luego, miro las diferentes cualitativas y miro cuál es la que más me diferencia a partir de pruebas ANOVA. La que tenga una f más grande, un p-valor más pequeño. Elijo la que más diferencia tenga. Vale, la edad, ¿vale? Pues empiezo jóvenes y mayores, ¿vale? Y discrimino y le pongo la media de los ingresos de los jóvenes y los mayores, por ejemplo. Después, paso a filtrar la base de datos para trabajar solo con los jóvenes. Solo con los jóvenes. Y dentro de los jóvenes, diferencio entre las diferentes variables cualitativas. Y encuentro que la que más discrimina es el sexo. Pues tengo jóvenes hombres, jóvenes mujeres, ¿sí? Fijaros que cada vez la ramificación va a quedar cada vez con menos datos, ¿no? Porque voy filtrando los datos. Acabo aquí, y una vez hago esto, las demás variables ya no resultan ser significativas, no tienen p-valores menores de 0,05, ¿vale? Por tanto, se acaba aquí. Entonces, luego me voy a la base de datos original, la filtro solo para las personas mayores, y dentro de las mayores vuelvo a mirar cuál es la variable que más discrimina. Resulta que no hay ninguna que sea significativa, pues se acaba aquí el árbol, ¿vale? Voy haciendo el árbol hasta que me encuentro que el p-valor deja de ser menor de 0,05. ¿Vale? Lo tenéis aquí en el dossier. Si el p-valor de la prueba es menor de 0,05, quiere decir que la diferencia es significativa. Si no lo ves, pues es que no es significativa. Aquí tienes un ejemplo del módulo, ¿vale? Dice ingreso medio de la muestra, ¿no? Toda la muestra. Bien, 13.900 euros. A partir de aquí he mirado todas las variables que habían y la que más me diferencia resulta ser si el trabajador no es manual o si el trabajador es cualificado, manual no cualificado o parados o jubilados o no sé qué. Pues he diferenciado en esos dos grupos. El primer grupo tiene 19.000, en cambio los manuales cualificados no sé qué tienen solo 11.000, ¿no? 11.900. Vale. Paso a trabajar solo con los trabajadores no manuales o que no conste. Y entonces miro cuál es la siguiente variable que más me diferencia. Resulta que es la edad, ¿no? Hasta 30 o más de 30. Vale, pues me quedan dos sueldos diferentes, ¿no? Dentro de esos dos grupos, la siguiente variable que más me discrimina, ¿no? Y puedo ir haciendo eso, ¿no? Hasta acabar construyendo un árbol como ese, ¿sí? Hay que ir haciéndolo hasta que el p-valor deje de ser menor de 0,05. Si no es menor de 0,05 es que la diferencia no es significativa, pues entonces ya no tiene sentido ramificar, ¿no? Aquí me han quedado tropecientos mil segmentos, ¿no? ¿Cuál sería el segmento con mayores ingresos de todos? El segmento con mayores ingresos, pues parece que son
si quiero ir, por ejemplo, al segmento de población que más ingresos tiene, pues debería ir al segmento que tengo abajo a la izquierda, ¿no? Que sería los trabajadores no manuales o no consta, mayores de 35, hombres y que viven en el noreste, este, centro, noreste de Madrid, ¿no? O Madrid, ¿sí? Noreste, este, centro o noreste o Madrid, ¿no? Que tienen, ¿no? Es el segundo empezando por la izquierda abajo, ¿sí? Ese sería el segmento con mayor renta, ¿sí? Pues si quiero hacer una campaña de lujo, pues mejor dirigirme a este sector en concreto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces esto es muy largo de hacer, realmente es un poco complicado hacer un árbol de detección binario. Entonces normalmente este tipo de ejercicios no os lo van a preguntar en la PEC de tener que resolverlos, darían ya el árbol hecho, ¿sí? Porque hacerlo a mano es como muy laborioso, ¿vale? Si nos lo dan hecho, pues solo lo tenemos que interpretar. Pero al final la idea es esta, ir ramificando, ¿sí? Para que la variable cuantitativa me vaya dando la media en cada uno de los subgrupos y al final pues tengo pues el grupo que tiene mayor satisfacción son las mujeres jóvenes, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Esto lo podemos hacer pues todas las veces que queramos, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Se puede hacer hasta que la diferencia deje de ser significativa, ¿vale? Detector automático de interacciones. Muy bien, entonces, con el R-Commander se haría a través de pruebas ANOVA, es decir, yo tendría que coger la cuantitativa y decir, vale, voy a hacer una ANOVA para explicar esta cuantitativa con los grupos de esta cualitativa, ¿no? Pues esta con esta hago una ANOVA, ver si hay diferencia o no y cómo de grande es. Luego, esta con esta hago otra ANOVA. Habría que ir haciendo ANOVAs para encontrar la diferencia. Por ejemplo, aquí, bueno, y una vez hubiéramos encontrado la variable y hemos hecho ya la primera segmentación, ¿no? Como esta, pues entonces hay que filtrar los datos para trabajar solo con estos y luego volver a trabajar con esta siguiente diferencia, ¿no? Así que con R-Commander va a ser estadísticos, medias, ANOVA de un factor y una vez hemos hecho ya la segmentación y tenemos la media de cada grupo, para seguir trabajando solo con ese segmento hay que filtrar los datos, pues datos, conjunto de datos activo, filtrar conjunto de datos activo. Aquí tienes un ejemplo de una ANOVA, ¿no? Tendríamos una ANOVA donde tenemos ir a academia o no con la nota del examen, ¿no? Pues ¿en qué nos deberíamos fijar? Nos deberíamos fijar primero en la ANOVA, en la parte de la derecha que pone F-value, que es el valor F, y PR mayor que F, quiere decir probabilidad de estar por encima de ese valor F, que es el P-valor, ¿vale? Por tanto, nos fijamos en los dos últimos valores. ¿El P-valor es menor de 0,05? Sí, es menor de 0,05, es 0,00002, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis el P-valor a la derecha del todo, que pone PR mayor que F? Eso es el P-valor de los asteriscos. ¿Ha sido menor de 0,05? Sí, por tanto la diferencia es estadísticamente significativa. Hay una diferencia significativa entre los que van a academia y los que no van, ¿vale? También me puedo fijar en el F-valor, el F-value, ¿no? El valor F, más que nada esto me serviría para comparar. Si tengo varias pruebas, la que tenga una F más grande, esa es la que debería utilizar para la primera segmentación, ¿vale? Pero en este caso no lo vamos a utilizar, ¿sí? Así que veo que si intento, la variable de interés es las notas, variable cuantitativa, y la variable independiente que tengo, la primera que tengo es el ir a academia o no ir, resulta que la diferencia entre ir a academia o no en la nota es significativa. Pues empiezo la segmentación, si esta es la que mejor discrimina, habría que hacerlo con todas las otras variables, pero si esta ha sido la que mejor discrimina, pues empiezo la segmentación, ¿vale? La nota en general, la media es esta. Entonces, la primera segmentación importante es esta, si hemos ido a academia o si no hemos ido. Pues le saco la media a los que han ido y la media a los que no han ido, lo tengo debajo. La media de los que no han ido a la academia ha sido un 4,3, la media de los que sí han ido a la academia ha sido un 7,6, ¿no? Pues ya tengo la primera segmentación hecha con las dos medias. Luego filtro los datos para trabajar solo con estos. Y entonces busco la siguiente variable que me podría segmentar, ¿no? Aquí os he puesto, ¿no? Entonces hay que filtrar, ¿no? Academia sí, vamos a trabajar solo con el subgrupo de academia sí, entonces vamos a ver cuál es la siguiente variable que voy a utilizar, ¿vale? Pero todo el proceso es ese, ¿vale? Vamos diferenciando, hacemos la media y luego trabajamos con ese subgrupo. Y vamos diferenciando, hacemos la media y luego con el siguiente subgrupo, cada vez con un grupo más pequeño, ¿no? Cada vez es más pequeño. Bien, y puntos suspensivos, porque eso es muy largo. No os lo van a pedir, realmente de calcularlo, sobre todo va a ser de interpretarlo, De hecho, lo habíamos hecho en análisis multivariante, que sí lo habíamos hecho con R-Commander, ¿no?
Bien, ejemplo de detector automático de interacciones, página 4. Luego os he puesto en cada caso, os he puesto el ejemplo que tenéis en las fichas, resumido, ¿vale? Para que también tengamos un segundo ejemplo. Sí, así que para cada una de las técnicas de segmentación tendréis la teoría, tendréis cómo hacerlo con el R y un pequeño ejemplo, y luego tendréis el ejemplo principal, que es de marketing, que están bien, que son los de las fichas, ¿vale? Entonces, ejemplo de detector automático de interacciones. Dice, en un estudio sobre un determinado buscador de Internet se lleva a cabo una encuesta electrónica entre los clientes del servicio que da el buscador para que den su valoración sobre la utilidad que percibían con su uso, ¿sí? La utilidad del uso del buscador, ¿no? La encuesta se contestó por 200 usuarios y además de pedirles que valoraran del 1 al 10, se les pedía que dijeran la edad y el lugar de conexión con la codificación de la tabla. Vale, entonces a partir de aquí, ¿no? Tengo la valoración de la utilidad del buscador, es mi variable dependiente. ¿Sí? Bueno, esto deberían ser cualitativas todas de 2 valores, ¿eh? De 2 categorías, ¿eh? Y si no lo son, aquí antes hemos trabajado en una que ya era de 2 categorías, pero debería ser dicotómicas, ¿eh? Si no lo son, las vamos a convertir en dicotómicas, ¿sí? Vale, por tanto, tenemos ahora en este caso la valoración del buscador, es mi variable cuantitativa, la valoración del buscador, ¿sí? Y tengo 2 variables para segregar, una es la edad y otra es el lugar de conexión, en casa o en el trabajo, ¿sí? Valoración en función de esas 2 cosas. Vale, entonces, nos piden que segmentemos el mercado, ¿no? El mercado del buscador en función de estos datos. Tengo 2 cualitativas, que son edad y lugar de conexión, de 18 a 30, 31 a 45, más de 45, y lugar de conexión trabajo-casa, ¿no? Y una cuantitativa que sería la variable valoración del buscador. Bien, problema, tenemos que la variable edad tiene 3 categorías. No me sirve, es binario, decisión binaria, ¿no? Por tanto, me interesa siempre que sea separar en 2. Si es una variable que tiene más de 2, no me sirve. Así que habría que recodificar la variable, ¿no? Es decir, modificar variables de conjunto de datos, recodificar. Tendríamos que recodificar la variable y aquí en el ejemplo se genera la variable edad1, que quiere decir si tenemos de 18 a 30, ¿no? Si tenemos de 18 a 30 o no, ¿sí? Luego si tenemos de 31 a 45 o no, y luego si tenemos más de 45 o no, ¿vale? Por tanto, dicotomizamos, volvemos binarias, volvemos dicotómicas la variable cualitativa, ¿no? Así que tenía una cualitativa de 3 categorías, pues digo, vale, ¿soy de la primera categoría? Sí o no. ¿Soy de la segunda categoría? Sí o no. ¿Soy de la tercera categoría? Sí o no. ¿Vale? Dicotomizamos la variable, ¿vale? Y luego tengo el lugar de trabajo, si es trabajo-casa. Esa ya es binaria, por tanto ya está bien, ¿sí? Así que me acaban quedando 4 variables, ¿no? 3 variables que tienen que ver con la edad y una que es el trabajo-casa. ¿Qué hacemos? Pues ahora vamos a empezar a mirar la variable cuantitativa, la valoración, en función de las variables cualitativas, los 3 grupos de edad o el lugar de trabajo, a ver cuál es la que discrimina más. Así que habría que ir haciendo ANOVAs. Aquí tenéis edad 1, ¿no? Grupo 0, 1. Es que no lo es o sí lo es, ¿no? ¿Vale? Tengo una ANOVA, ¿no? Vemos el p-valor, es un p-valor muy pequeño, ¿no? Eso significa 1,89 por 10 a la menos 6, es decir, 6 ceros delante, es 0,000 eso, ¿eh? Es un p-valor muy pequeño, ¿vale? Esa variable discrimina la edad 1, pero a lo mejor la edad 2 discrimina más, o la edad 3, o ¿no? Entonces hay que hacer las pruebas para cada una de las variables. Habría que hacer 4 ANOVAs, las tenéis resumidas en esta tabla, ¿no? La ANOVA de la edad 1, hemos visto que la F era 24,12, es la que tenéis, ¿no? La ANOVA de la edad 2 es 0,24, la ANOVA de la edad 3 es 20,66, la F, y el lugar como factor es 2,72. ¿Cuál es la F más grande de las 4 variables cualitativas? ¿Cuál es la que discrimina más, la que tiene la F más grande o el p-valor más pequeño? Es decir, edad 1, que es la que teníais, ¿sí? Vale, pues empiezo el árbol por edad 1, ¿sí? Empiezo el árbol por edad 1. Es lo que tenéis a la derecha. Valoración general, media 5,11. Luego, valoración de los menores de 30, de media 6,32. De los mayores de 30,
4,36, ¿no? Ya he hecho la primera separación, la primera ramificación. Luego, ¿qué deberíamos hacer? Pues ahora filtraremos los datos para trabajar solo con los menores de 30 y miraremos de las otras variables cuál es la siguiente que más diferencia. Pues resulta que es el trabajo, ¿no? Pues habría que hacerla, ¿eh? No lo tenéis aquí la prueba. Entonces, diferencio entre los que utilizan el buscador en casa o en el trabajo, ¿no? ¿Sí? Y luego voy a los mayores de 30 y miro a ver cuál es la variable que más discrimina. Tenéis el resultado final aquí abajo. Sí, esto es muy largo, al final lo que tenemos que saber es interpretar el árbol más bien, ¿eh? Sí, por tanto, fijaros que la primera parte es la que estaría más en gris, ¿no? Que es la que hemos comentado antes. Luego, de 18 a 30, que la valoración era 6,32, la siguiente variable que más ha discriminado era casa o trabajo, ¿no? ¿Vale? Y en cada segmento vamos poniendo la n que me queda, cada vez es menos, ¿no? Sí, fijaros que trabajo, los que se conectan al trabajo y jóvenes tienen una n de 34 solo, ¿no? Cuando eran 200 al principio. Y los de casa, 42. Vale, en la otra rama, los de más de 30, resulta que una variable de edad también era significativa, ¿no? De 31 a 45 o más de 45. Y luego la variable donde me conecto también es significativa. Pues bueno, me ha ido quedando esa ramificación. ¿Cuál sería el segmento que está más contento con el buscador? Pues el que tiene mejor valoración. En este caso sería el 6,52, que son los jóvenes que trabajan o que se conectan desde casa, ¿no? ¿Vale? Eso sería los más satisfechos, los que tienen valoración mayor. ¿Y cuáles son los más insatisfechos? Pues a lo mejor me puede interesar centrarme en los que menos satisfechos están para mejorar su satisfacción. Pues parece que sería 3,69. El segmento de abajo a la derecha, el penúltimo, trabajo, sería los de más de 30, más de 45 concretamente, y que se conectan desde el trabajo. Bien, pues eso sería un detector automático de interacciones, ¿vale? La lógica es esta. Tengo una variable numérica de interés y una serie de variables cualitativas que utilizo para ir haciendo las ramificaciones, ¿sí? No os van a pedir tanto hacerlo todo porque es larguísimo, es un ejercicio realmente muy largo de hacer, pero sí que entendamos cuándo se utiliza la prueba, cuando estamos en esta situación, y el resultado que nos da, el árbol, que lo sepamos interpretar, ¿sí? Venga, siguiente prueba. La siguiente prueba que hemos visto era el árbol de decisión binaria basada en el estadístico de chi cuadrado, es decir, la prueba Chait. Esta prueba vuelve a ser un árbol de decisión binaria, o sea, es otra vez lo mismo, vuelve a ser una técnica de dependencia, hay una variable dependiente clara, ¿sí? Y una serie de variables independientes, por tanto volvemos a estar igual. ¿Sí? Pero la diferencia es que ahora la variable dependiente no va a ser numérica, no va a ser cuantitativa, no va a ser numérica, sino que va a ser de tipo cualitativa, también de dos valores. ¿Sí? Va a ser cualitativa, es decir, ahora en lugar de la valoración numérica, imaginaros que mi variable de estudio es si la persona se ha considerado satisfecha con el producto o no satisfecha, ¿no? Una variable cualitativa binaria, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si mi variable de interés pasa a ser si estoy satisfecho o no, entonces, ¿yo qué puedo hacer de una variable cualitativa de dos valores? Una media no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? La media de si estoy satisfecho o no, eso no tiene sentido. Será la proporción de satisfechos o el porcentaje de satisfechos lo que me interesará ahora, ¿sí? Así que como ahora la variable de interés no es cuantitativa, sino que es cualitativa, acordaros que con cuantitativa se podía sacar una media y con cualitativa se sacaban proporciones, ¿no? ¿Sí? Por tanto, va a ser exactamente lo mismo, pero en lugar de sacar el porcentaje, la media, vamos a sacar el porcentaje, ¿vale? Vamos a decir, vale, porcentaje de satisfechos en general. Luego, dentro del porcentaje de satisfechos en general, he diferenciado a ver cuáles estaban más satisfechos. Y resulta que los jóvenes, me ha salido que los jóvenes y los mayores, ¿no? Entonces hago un porcentaje tal, luego los hombres y las mujeres, ¿no? Sí, podría ser las mismas variables que antes, ¿sí? Lo único que ahora vamos a tener
vamos a tener que la variable de interés es cualitativa, es la única diferencia, ¿vale? Por tanto, el árbol de decisión binaria basado en estadístico chi cuadrado es una técnica de dependencia, porque tengo dependiente, donde la variable de interés ahora es cualitativa. La variable de interés es cualitativa y las variables explicativas también son cualitativas, ¿no? Todo es cualitativo, ¿sí? Variables dependientes, la variable dependiente es cualitativa, binaria, y las independientes también son de tipo cualitativas binarias, ¿no? O si no lo son, deberían serlo, por tanto las vamos a convertir en binarias, ¿no? Vale. Entonces, por tanto, ¿cuál es la diferencia con la otra técnica? Pues solo que la variable dependiente, que antes era numérica, cuantitativa, ahora es cualitativa. Y por tanto, antes, para valorar la diferencia de una cuantitativa en función de los grupos que me formaba la cualitativa, eran pruebas ANOVA, de análisis de la varianza, ¿no? Para ver la diferencia. Ahora, las pruebas no van a ser ANOVA, sino que van a ser pruebas. ¿Qué pruebas se utilizaba para relacionar dos cualitativas, para ver si había diferencias entre los grupos cuando la variable era la cualitativa? Pues era la prueba de chi cuadrado, ¿no? Por tanto, ahora la prueba de interés va a ser una prueba de chi cuadrado, ¿no? Siempre que el p-valor sea menor de 0,05, será que hay diferencias entre los grupos, ¿sí? Si no hubiera un p-valor menor de 0,05, es que no hay diferencias y entonces no tiene sentido ramificar. Entonces es cuando se acaba el árbol, ¿sí? Misma lógica que el detector automático de interacciones o el árbol de decisión binaria. Misma lógica, ¿sí? Vale, por tanto, a diferencia de la DAI, donde trabajamos con pruebas ANOVA, ahora identificaremos la diferencia como un estadístico chi cuadrado. Es la única diferencia. Así que tenéis este ejemplo del módulo también, ¿vale? Dice, si tengo conexión a internet desde casa, ¿vale? Si tengo conexión a internet desde casa. Entonces, tengo una muestra de 2.488 personas, ¿no? Y miro si tienen internet desde casa. El 15,96% tienen internet desde casa. Está muy desactualizado, ¿no? Por tanto, tengo la variable de interés es si tienes internet desde casa o no, la cualitativa. Y tengo una serie de variables como los estudios, el interés en la tecnología, la edad, que son cualitativas binarias o que las he convertido en binarias, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hemos encontrado? Pues que la primera variable que más diferencia es los estudios. Si somos estudios sin estudios primarios EGB formación profesional o si somos estudios bachillerato, bachiller, medios o superiores, ¿no? Segmento 2, segmento 3, ¿no? Vale, entonces a partir de ahí vemos que los de estudios superiores, ¿no? Internet desde casa tienen el 35,5%. Los que no tienen casi estudios o estudios básicos sería casi un 5%, ¿no? Hay una gran diferencia entre si tenemos estudios o si no tenemos. Y luego dentro del grupo sin estudios ha resultado no haber ninguna variable con p-valor menor de 0,05 en la prueba de chi cuadrado. No ha habido ninguna variable que segmentara bien. Así que me voy a la otra rama, ¿no? Y entonces voy mirando las diferentes variables para hacer la segmentación y encuentro que el interés por la tecnología es la siguiente variable que tiene significación estadística, ¿no? Entonces encuentro que si tengo interés por la tecnología, el 41,15% tiene conexión a internet en casa. En cambio, solo el 3,1% tiene internet en casa entre los que no tienen casi interés en la tecnología, ¿no? Vale. Y luego además, en el grupo de interés por las tecnologías, alto bastante, la edad también ha resultado ser importante y la ubicación también, ¿no? La localización. Muy bien, pues ya tendríamos todas estas variables, ¿no? Así que sería con el R-Commander ir haciendo pruebas de chi cuadrado con la misma lógica de antes, ¿no? Aquella que tenga un valor chi cuadrado más alto o un p-valor más pequeño me está indicando la variable que más discrimina. Empiezo por esa, ¿no? Y luego voy filtrando los datos. Es la misma lógica de antes, lo único que hará en lugar de pruebas ANOVA son pruebas chi cuadrado, ¿vale? Pero es la misma lógica. Por tanto, nos saldrá una tabla de doble entrada, ¿no? Estadísticos, tablas de contingencia, tabla de doble entrada, se hace la chi cuadrado
y yo miro, por ejemplo, quiero saber si ir a academia o no es mi variable de interés. Ir a academia o no es mi variable de interés. Y tengo, por ejemplo, el sexo, que me la podría explicar. Pues miro, abajo del todo pone chi-square, p-valor 0,26. ¿Es menor de 0,05? No. Por tanto, parece que el sexo, si es hombre o mujer, no parece influenciar en el hecho de ir a academia o no. Pues entonces no utilizaría eso como ramificación, ¿no? ¿Vale? Iríamos a buscar entonces la siguiente variable, luego la siguiente, ¿sí? Hasta que encontremos una que sea realmente significativa. De esta no tenéis, o no he encontrado yo al menos, prueba en las fichas, así que no os he puesto nada más. Bien, siguiente prueba. La siguiente prueba, ¿sí? Ya veis, las dos son muy parecidas, lo único que cambia es esto, ¿sí? Y por tanto, al cambiar la variable dependiente, cambia la prueba estadística que se utiliza, pero es lo mismo. Aquí utilizamos medias porque es una cuantitativa, aquí utilizamos porcentajes porque es una cualitativa. Nada más, solo es esta idea. Bien, siguiente prueba. La siguiente prueba es el análisis de correspondencias múltiples, ¿vale? Análisis de correspondencias múltiples. El análisis de correspondencias múltiples, ACM, es una prueba que hemos dicho que es una prueba de interdependencia, ¿no? ACM es de interdependencia, es una prueba de interdependencia, donde voy a tener una serie de variables independientes que van a ser cualitativas. Ahora no hace falta que sean binarias, ¿vale? Voy a tener una serie de variables cualitativas. Y no voy a tener una variable dependiente de interés. ¿Sí? Voy a tener una serie de variables cualitativas, variables independientes cualitativas, ¿vale? Y lo único que me interesa es relacionar los diferentes valores de las variables, ¿no? Antes me interesaba ver cómo esto explicaba esto, ¿no? Ahora no, ahora me interesa ver las relaciones que hay entre estas variables, ¿no? Ahora me va a interesar relacionar los valores de las diferentes variables, ¿no? Por tanto, análisis de correspondencias múltiples o ACM es una técnica de interdependencia donde únicamente tengo una serie de variables independientes cualitativas que me interesa ver la relación entre sus diferentes valores, ¿no? Si solo tuviéramos dos cualitativas, o sea, si solo hay dos, aquí yo he puesto más de dos, ¿no? Tres o más, si solo hubieran dos cualitativas, entonces es un análisis de correspondencias simple, ACS. No sale normalmente en esta primera PEC, así que lo vamos a ver en la segunda PEC, ¿vale? Análisis de correspondencias múltiples es cuando tengo más de dos variables cualitativas. Si tuviéramos solo dos, entonces es un análisis simple, ¿vale? Múltiple es porque tiene más de dos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, vale, lo más interesante de ese estudio, donde intentamos relacionar los diferentes valores de la variable, lo más interesante es el gráfico de posicionamiento, ¿vale? El gráfico de posicionamiento, que consiste en lo siguiente. Vamos a hacer dos ejes, es un estudio basado en análisis factorial, ¿vale? Así que vamos a hacer dos ejes principales, la dimensión 2 y la dimensión 1. ¿Sí? Vamos a tener dos ejes principales. Y a partir de estos dos ejes, vamos a ir posicionando los diferentes valores de las diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, la variable 1 me ha dado la respuesta A. La respuesta, responder con la primera opción de la variable 1 está situada aquí. Responder con la opción B de la variable 2 está situado aquí. Responder con la opción C de la 1 aquí. Responder con la D, yo qué sé, la B de la 1, la 2A, 2C, 3A y 3B, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pues me va a salir algo parecido a esto. Las diferentes respuestas de las variables, si ha elegido la opción A, B, C, A, B, C, A, B, por ejemplo, puede ser 2, 3, 4, las opciones que sean. Entonces, esto me lo va a colocar en un mapa. Y entonces podremos ver, vale,
puedo segmentar de la siguiente manera. La gente que me ha contestado la 2A me ha tendido a contestar también la 3B, ¿no? Esto podría ser una agrupación, ¿no?, de variables. Luego, la gente que me ha contestado la 1C también me ha contestado la 2C y la 2A, ¿no? Eso podría ser otra agrupación, ¿sí? Vale, por tanto, lo que me da esta técnica es un tipo de análisis factorial, y el análisis factorial lo que hace es, tengo una serie de variables y me las sintetiza, podríamos decir, por ejemplo en este caso en 2 dimensiones, ¿vale? Me las sintetiza en menos grupos, ¿no? En factores o dimensiones o componentes. Por tanto, lo que me va a dar la técnica me va a asociar las respuestas de las diferentes variables, ¿no? Los que contestan esto tienden a contestar lo otro, ¿no? En una variable, en la otra. Y eso me va a dar los grupos, pero claro, estos no son grupos de personas. Yo no sé qué personas formarían parte de un grupo o del otro. Yo lo único que sé es que las personas que contestan la 1C tienen tendencia a contestar la 3A y la 2C, ¿no? Y esos los puedo considerar, los que contestan estas 3 cosas, los puedo considerar como un grupo, pero no sé quiénes son concretamente. Y como no sé quiénes son, muchas veces este estudio se complementa con un análisis de clasificación o clúster, porque yo le puedo sacar la puntuación factorial a cada persona en función de la primera dimensión o la segunda, y entonces el análisis clúster me va a separar a las personas, ¿vale? Lo que hacemos con análisis de componentes de correspondencias múltiples es sencillamente agrupar respuestas de variables, más de 2, si no sería simple, si fuera 2. Me va a agrupar respuestas de las variables, ¿sí? Y a partir de ahí, yo no estoy segmentando a mis consumidores directamente, ¿no? Solo estoy asociando respuestas. Si yo luego lo que quiero es segmentar a los consumidores, entonces lo que tengo que hacer es un análisis adicional, que es el análisis de clasificación o clúster. Por eso en el caso 3 y 4 se complementa el análisis de correspondencias múltiples con luego un análisis clúster. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a acabar de definir esto, ¿vale? Por tanto, lo más interesante al final es el gráfico de posicionamiento. Podemos agrupar las respuestas de las variables por proximidad y estudiar las relaciones que hay entre ellas. Las variables de estudio podrían ser, todas estas variables pueden ser activas, si son las que me interesa para el posicionamiento, activas, o ilustrativas. Ilustrativas es si son variables que me interesan bueno, que son variables que no son directamente lo que me interesa, sino que son las características de las personas, ¿vale? Si son de caracterización, ¿sí? Por ejemplo, la variable edad, pues normalmente no me interesa en sí, ¿no? Sería una variable ilustrativa, ¿no? La variable edad, mayores y jóvenes, ¿no? Pero en cambio, la variable, yo qué sé, si consume ese producto habitualmente o no, o si está satisfecha o no, pues son variables que sí que me pueden interesar a mí para después agrupar a las personas, ¿no? ¿Vale? Por tanto, las variables que me interesan para la segmentación, las que me interesan para la segmentación son las activas, las de interés para el estudio, es que depende del estudio, pueden ser unas u otras, ¿no? Las activas son las de interés para el estudio, y las que son características, pues yo qué sé, el sexo, la edad, ¿no? Las que son características de las personas, pero que no me interesan especialmente para agruparlas, ¿no? Sino que es como algo adicional, pues serían las ilustrativas. Vale, análisis de correspondencias, ¿vale? Es una técnica de análisis factorial, es una técnica de análisis factorial. Tiene como objetivo reducir el número de variables. Toda técnica de análisis factorial, luego veremos más, habrán 3 técnicas de análisis factorial que haremos en el curso: la de correspondencias múltiples, la simple y la de componentes principales. Las técnicas de análisis factorial consiste en reducir una lista de variables en un grupo de dimensiones, ¿no? Dimensiones o escalas o factores, ¿no? ¿Vale? Como el análisis lo que va a hacer es agrupar variables, ¿vale? Estas van juntas, los que contestan una cosa contestan la otra, ¿no? Como análisis lo que hace es agrupar valores de las variables, no individuos. Muchas veces lo que hacemos es complementar el análisis con un análisis de clasificación o clúster, como era el ejemplo 3 y 4 del módulo, ¿no?
Bien, y para hacer este análisis con R vamos a necesitar un complemento, que es el complemento FactoMineR. Sí, así que deberíamos ir al R, al principio la plataforma R, luego os lo enseño en el vídeo de práctica, de resolución. Iremos a instalar paquete, paquetes instalar paquete, y vamos a instalar el paquete rcommander.factomineR, que es un complemento del rcommander. ¿Sí? Así que habría que tener instalado el complemento y cargado. Luego al cargar el paquete lo podremos hacer, si no, no lo podemos hacer. Una vez tenemos cargado el paquete de FactoMineR, decimos, vamos al menú, FactoMineR, análisis de correspondencias múltiples y cargamos la base de datos. ¿Sí? Aquí tenéis un ejemplo. Tenemos un estudio sobre el cine, ¿no? Yo tengo una cadena de cines, ¿no? Y tengo, pues, quiero hacer una segmentación de mi clientela, ¿no? Entonces, miro primero qué tipo de película han mirado. Si es la temática, miedo, terror, misterio, intriga, fantasía, ciencia ficción, ¿no? 4 valores. Luego, beneficio esperado, ¿no? Si era por evasión, han ido al cine por evasión, por entretenimiento, por creatividad, por disfrute. Luego, ¿con quién acudiría? Solo, si va con compañeros de trabajo, con amigos, con familia, ¿no? Yo hago una encuesta a diferentes personas, potenciales clientes, ¿no? Les pregunto pues el tipo de película que les gusta, ¿no? ¿Por qué irían al cine y con quién irían, ¿no? Si con amigos, solos, con familia, etc. Y luego tengo una variable adicional que es la cohorte generacional, ¿no? Que sería de qué generación soy, ¿no? Vale. ¿Qué me interesa a mí? Segmentar, ¿no? En función de las preferencias de las películas, ¿no? Para poderles ofrecer esas películas de un tipo o del otro, para una cosa, para otra, con unos o con otros, ¿no? ¿Vale? Las variables activas serían esas 3 primeras. En cambio, ¿qué generación es la persona? Pues serían variables ilustrativas, ¿no? Para caracterizarlas. ¿Vale? Así que tendríamos 3 variables activas y en este caso una ilustrativa. Hago el estudio y me sale un mapa, ¿no? Un mapa de posicionamiento. ¿Qué podemos ver? Pues que se me agrupan las respuestas de esta manera, de forma que habrían como 3 grandes grupos. El de arriba a la izquierda son las personas que les gusta VA4, la ciencia ficción, VB4, que van por disfrute al cine, ¿no? O que esperarían ir para disfrutar, VC4, es decir, les gusta ir con la familia, y luego VD3, es decir, son millennials, y VD4 o centennials. ¿Sí? Por tanto, tengo un primer grupo que son los millennials o centennials, que van a ver ciencia ficción para pasarlo bien y que van con la familia. ¿Sí? Ese sería un primer grupo de consumidores, ¿no? Segundo grupo de consumidores sería, por ejemplo, el de la derecha, ¿no? El de la derecha del gráfico. Sería VA1, es decir, les gusta el miedo, les gustan las películas de miedo, de terror. Luego VB1, es decir, van por evasión. Y VC1, es decir, van solos, les gusta ir solos para evadirse a ver películas de miedo, ¿sí? Gente un poco rarita. Les ponemos como un segundo segmento, ¿no? Y luego tendríamos un tercer grupo que son todo lo que tenemos redondeado en la parte de abajo, ¿no? Pues sería VC3, van a ver fantasía o van a ver misterio o intriga, y por tema de creatividad, de entretenimiento, ¿no? Aquí hay como varias categorías, ¿no? Que sería un poco más como, bueno, todos los demás, podríamos decir, ¿no? Que incluye prácticamente todo lo demás, ¿sí? La gente más, podríamos decir, normal que va al cine, ¿sí? Pues nos han salido esos 3 grupos, claro. Eso en sí no me dice qué personas forman parte de un grupo o del otro, me dice cómo están asociadas las respuestas, nada más, ¿no? Vale, por eso tenemos el estudio de conglomerados o clúster, ¿no? Para después, ¿no? Lo complementaremos este estudio con un estudio de conglomerados o clúster. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo ACM, dice un estudio de mercado sobre empresas de distribución de diferentes tamaños, en zonas urbanas y rurales. Queremos analizar la relación de diferente tamaño, son mercados sobre empresas de distribución de diferente tamaño. Tenemos en zonas urbanas y rurales,
y quiero ver la relación entre tres atributos: el precio, la variedad de los productos y la rapidez de la entrega, ¿no? Me interesan esas tres cosas, ¿vale? Me interesan esas tres cosas. Dice, para desarrollar el análisis, ¿vale? Precio tengo alto, medio, bajo, variedad del producto mucha, normal, poca, rapidez de la entrega, rápida, lenta. Tengo una serie de variables cualitativas que me interesa relacionar para sacar grupos, ¿no? Para sacar asociaciones. Dice que se ha pasado la encuesta a 30 usuarios, bueno, y que se ha hecho un análisis de correspondencias múltiples. Es una serie de variables cualitativas, análisis de correspondencias múltiples. Bien, se ha hecho el estudio, ¿no? Y nos sale este gráfico. Al final lo más importante es interpretar el gráfico. ¿Qué podemos ver? Pues podríamos ver que hay un primer grupo que estaría como más arriba a la izquierda, que es normales, es decir, variedad de producto normal con medio, precio medio, y rapidez y precio alto, ¿no? Pues variedad normal, precios medios y altos, y más tendencia a la zona urbana, ¿no? Que sería, bueno, está un poco más lejos, ¿sí? Eso sería como una primera agrupación, ¿no? Y si nos vamos a la derecha, abajo a la derecha, habría como una segunda agrupación que sería molta, es decir, mucha variedad de producto, lento o rápido en la entrega, nos da igual, y empresa grande, ¿sí? Es pues la gente que le interesa tener mucha variedad de producto, da igual lo lento o lo rápido, pero le interesa mucha variedad de producto y eso se asocia con las empresas grandes, ¿sí? Bueno, podemos sacar, ¿no? Básicamente como estos dos grandes grupos, ¿no? Aquí no habrían 3 o 4, sino que básicamente habrían como dos grandes grupos en función de los dos ejes, ¿no? Vale, entonces a partir de aquí también podemos comentar el análisis factorial, ¿vale? En el ejemplo de antes no os he puesto el análisis factorial. ¿Qué deberíamos comentar del análisis factorial que se ha utilizado para llegar a hacer el gráfico? O sea, lo que me interesa realmente es el gráfico. Pero para llegar al gráfico tengo que hacer un análisis factorial y sacar dos dimensiones. Entonces, si miramos el análisis de valores propios, arriba a la izquierda, ¿vale? Resultado eigenvalues, quiere decir valores propios, ¿vale? ¿Qué puedo sacar de aquí? Pues el porcentaje de varianza explicada, ¿no? Si os acordáis de análisis multivariante, la primera dimensión explicaría, porcentaje de varianza explicada, el 39%. Y la primera más la segunda dimensión, que es lo que estoy utilizando siempre porque trabajo con dos dimensiones para hacer el gráfico, ¿no? Me voy a quedar siempre con dos dimensiones. La segunda dimensión con la primera, las dos, entre las dos dimensiones me acumulan el 71,6% de la variabilidad de las variables, ¿sí? Por tanto, este análisis de correspondencias múltiples está bastante bien porque las dos variables, las dos dimensiones, perdón, que me han salido, me acumulan casi el 72% de toda la varianza, ¿sí? Es un valor bastante alto. Siempre que sea más de 50-60% está bien. Si me saliera menos, quiere decir que el análisis queda un poco flojo porque no es tan, ¿no? Habría muchas cosas fuera de esas dos variables y la agrupación a lo mejor no sería del todo válida, ¿no? Bien, y luego tenemos esto de las contribuciones, ¿vale? Podemos ver qué variables contribuyen más a la primera dimensión y a la segunda dimensión, ¿vale? Esto con tantas variables es un poco lío. ¿Vale? Entonces, respecto a las variables de interés, ¿vale? Respecto a las variables de interés, que eran las que decíamos las variables activas, ¿no? Es las que nos pone en res bar, a la derecha arriba, ¿vale? Esas son las variables de interés. Y abajo tendríamos las variables ilustrativas, ¿no? Que son en este caso el tipo de empresa y la zona, ¿sí? Que son las características de la empresa, ¿no? Vale, las otras son las de interés, que son las que hemos dicho, ¿no? Que son las tres que hemos dicho de interés. Y además, luego tenemos las características de la empresa, si es grande, media, pequeña, y si es de zona urbana, rural, eso son variables ilustrativas, ¿no? Así que podemos ver qué contribución tienen a las dos dimensiones. Por ejemplo,
A la dimensión 1 parece que contribuye mucho lo de molta, variedad de producto mucha, el rápido, ¿no? Si es rápido la variedad de producto, 18, eso sería el porcentaje, 18%. Bueno, los valores más altos son aquellos valores de las variables que más aportan a cada dimensión, ¿no? Los tenéis marcados, pues de la dimensión 1 los que más contribuyen son lo de molta, rapid, len, ¿no? Bueno, rapid y len, bueno, y luego a la dimensión 1 y a la dimensión 2 habría que fijarnos al final que pone de más 1, menos 1, ¿vale? Pues serían las que están marcadas, ¿no? Y debajo tendríamos lo mismo para las variables ilustrativas, ¿no? Parece que la que más contribuye es lo de empresa gran, y luego a la dimensión 1 y a la dimensión 2 la que más contribuye es la zona, ¿no? La dimensión 1 tiene que ver más con el tamaño de empresa, si es grande o no, y la dimensión 2 tiene que ver con si es la zona urbana o no, ¿sí? Venga, muy bien, pues eso sería un análisis de correspondencias múltiples. Ya os digo, tendríamos que hacer el análisis con el paquete FactoMineR. Si tengo una variable cualitativa, una serie de variables cualitativas, interpreto las asociaciones que hay entre las respuestas de las variables, tanto si son variables activas como ilustrativas, ¿no? Y así puedo asociar esos valores, ¿no? Luego muchas veces lo puedo complementar con un análisis clúster. Si me piden interpretar la parte del análisis factorial, interpreto el porcentaje de varianza explicada de las dos dimensiones, ¿sí? Y luego puedo mirar pues qué valores de las variables están más relacionados con una dimensión o con la otra, si me lo preguntan, ¿sí? Para definir las dimensiones. Bien, y el último estudio sería el estudio de análisis de clasificación o análisis clúster, ¿vale? El análisis de clasificación o análisis clúster es un último estudio que también es de interdependencia, análisis clúster, donde lo que vamos a tener es otra vez una lista de variables independientes, pero en este caso la lista de variables independientes no son cualitativas, sino que es una lista de variables cuantitativas, ¿sí? Cuantitativas. De este estudio, lo que me va a interesar, por tanto, yo tendré una lista de cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos variables cualitativas, ¿no? Que si rápido, lento, no sé qué. Aquí tendríamos una serie de variables cuantitativas, ¿no? Pues el tiempo que tarda la entrega en minutos. La variable satisfacción del 0 al 10, ¿no? Pues tengo una serie de variables numéricas. En función de todas las respuestas en toda esa serie de variables numéricas, le vamos a sacar un gráfico, que es lo que realmente me va a interesar, que es el dendrograma. ¿Sí? En el dendrograma vamos a poder identificar qué individuos pertenecerían a cada uno de los segmentos que me está formando, ¿vale? Es decir, empezaríamos aquí y nos diría, vale, por un lado, tengo a la persona número 7, ¿sí? Esta va como por libre, ¿no? De todos los demás, luego puedo diferenciar entre la persona número 4, que también parece que va por libre, y luego tengo la persona 1, la 3, la 2, la 5, la 6, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Y todas estas personas van por otro lado. Pues yo veo, ¿no? En función de las respuestas, pues que por un lado tengo el consumidor 7, por otro lado el consumidor 4 y por otro lado tengo el consumidor 1, 3, 2, 5, 7 que parece que van juntos, ¿no? Pues formo los grupos a partir de esto, a partir de ver el dendrograma y cómo se nos ramifica ese dendrograma, ¿no? Vale, por tanto, análisis de clasificación o de conglomerados o clúster es lo mismo, ¿eh? Análisis de clasificación, lo dicen con no sé cuántos nombres y en cada sitio parece que sean cosas diferentes y no son diferentes, ¿eh? Análisis de clasificación o de conglomerados o clúster. Es una técnica de interdependencia, donde únicamente tengo una serie de variables independientes cuantitativas, ¿sí? Eso es lo principal para identificar el análisis, ¿no? Y podemos distinguir entre el análisis clúster puede ser jerárquico o no jerárquico.
jerárquico si no tengo el número de grupos definido, ¿no? Si me planteo por el número de grupos que me saldrán en función del gráfico, o no jerárquico sería si tengo el número de grupos ya definido. Quiero hacer 3 grandes grupos de consumidores, quiero hacer 3 y ya está, porque voy a hacer 3 estrategias de marketing. Pues entonces sería un análisis de tipo no jerárquico. Sí, así que tendremos 2 variedades de análisis clúster. Jerárquico, si voy a buscar el número de grupos por jerarquía a través de el dendrograma, ¿no? Lo que me salga con los datos, no tengo de partida nada predefinido. Y el no jerárquico es cuando los grupos sí vienen definidos previamente. ¿Vale? Y el análisis clúster, como decíamos, muchas veces viene precedido de un análisis de correspondencias múltiples o simples. ¿Vale? Nos sirve para después saber los grupos en sí, ¿no? Porque yo de aquí puedo sacar las puntuaciones factoriales de cada individuo, y con esas puntuaciones factoriales de cada individuo, entonces saco una serie de cuantitativas y puedo hacer un dendrograma. Porque esto no me está agrupando las personas, me está agrupando las características de las variables, ¿no? Los resultados de las variables, cómo se asocian, pero no las personas. Para sacar este grupo son de un segmento, este grupo son de otro segmento, este grupo son de otro, tendríamos que hacer luego un análisis clúster y sacarle su dendrograma. Sí, por tanto, análisis jerárquico es que no tenemos grupos y miramos el dendrograma. No jerárquico es que los grupos sí están definidos previamente. ¿Sí? Vale, y se puede utilizar como complemento de los análisis de correspondencias. ¿Sí? ¿Cómo hacemos con R? Pues análisis dimensional, análisis de agrupación jerárquica. ¿Sí? Y luego, una vez hemos hecho la agrupación jerárquica, que me dará el dendrograma, podemos decir resumir agrupación jerárquica para poder ver los resultados, ¿no? ¿Sí? Y luego podemos agregar la agrupación jerárquica al conjunto de datos. Los grupos que me han salido los añado a la base de datos con este comando. Bien, dice, si quiero una agrupación no jerárquica, entonces pues tendríamos que hacerlo de agrupación por K-medias. Por ejemplo, yo he hecho con el R-Commander un grupo de 30 alumnos, ¿vale? O 35, no sé cuántos eran. ¿Vale? Tengo un grupo de alumnos, ¿no? Y me ha hecho esta agrupación en función de estas variables. Asistencia a clase, la edad, la nota del examen final, la valoración final del curso, ¿no? En función de todo eso, yo he hecho este dendrograma. Pues, ¿qué podríamos ver más o menos con este dendrograma? Si miro el dendrograma, pues más o menos me quedan como 4 grandes grupos, ¿no? Se podría hacer de muchas maneras, ¿no? Pero me queda como primero 2 grandes grupos y cada gran grupo se separa en 2 otra vez, ¿no? Me quedarían más o menos unos 4 grupos bastante equilibrados, ¿no? Casi un cuarto, el primer cuarto, el segundo cuarto, el tercer cuarto y cuarto cuarto, ¿no? Me quedaría más o menos, yo puedo hacer una línea para ver el número de grupos, ¿no? Podría hacer 3 grupos y cojo toda la rama de la izquierda entera, ¿no? O si cojo una línea justo debajo de la ramificación de la izquierda, me quedarían 4 grandes grupos, ¿no? ¿Vale? O sea, me queda esto, se separa en 2 grandes grupos y luego se me separa como en 2 y 2 y luego hay no sé cuántas ramificaciones, ¿no? Por tanto, podríamos separar más o menos en estos 4 grupos. Bien, entonces, si yo le pido lo del resumen de la agrupación jerárquica, me dará esto, ¿vale? Cluster size. Entonces me dirá que, primero, ¿cómo interpretamos esto? Primero, el grupo 1 tendría 8 personas de la muestra, el grupo 2 a 12, el grupo 3 a 6, el grupo 4 a 9. Bien, y luego tendríamos las medias de cada una de las variables para cada uno de los grupos. Esto es interesante. Me han salido 4 grupos. Sé cuánta gente tiene cada grupo, eso lo he mirado antes, pero luego podríamos decir qué es cada grupo. Por ejemplo, el grupo 1, ¿qué sería? Son gente que han ido de asistencia a clase 10 clases asistidas, o sea, han ido poco, habían 30 clases en el curso, han ido a 10, ¿vale? De edad 25 años, de media, ¿sí? La nota final del curso ha sido un 3, han sacado muy mala nota, y la valoración del curso ha sido muy baja, ¿sí? Por tanto, podríamos decir que el grupo 1 serían, si nos fijamos por la edad, por ejemplo, son los más mayores, ¿no? Sería el grupo de más mayores de la clase, que han ido poco a clase, ¿no? Medio poco a clase y que les ha ido muy mal el curso y que han sacado muy mala nota, ¿sí? Ese sería ese grupo 1.
El grupo 2, en cambio, podríamos decir que es un grupo más normal, ¿no? Con una asistencia de 20 clases de las 30, asistencia media alta. La edad es la normal, 20,08 años de edad, ¿no? Parecido a los otros grupos, ni muy alta ni muy baja, ¿sí? Luego la nota final sería un 6 y la valoración es del 1 al 5 es un 3, ¿no? Sería como un poco un grupito bastante promedio, ¿no? Un grupo promedio de estudiantes, ¿no? Tengo a los estudiantes más mayores y más pasotas a lo mejor, ¿no? Sí, luego tengo el grupo promedio de estudiantes. Luego el grupo 3, si me fijo, el grupo 3 han ido mucho a clase, 27 clases asistidas, tienen 20 años, la nota ha sido un 8,8 de media y la valoración del curso ha sido súper alta, ¿no? El grupo 3 claramente serían los empollones de la clase, ¿no? Que han ido a casi todas las clases, han valorado muy bien la asignatura, han sacado muy buena nota, ¿no? Sí, el grupo 3 son los empollones. Y luego tendríamos el grupo 4, que también sería como un grupo promedio, pero fijaros que la edad es promedio, ¿no? La nota final es un 4,6, ¿no? Y la valoración final ha sido un poco promedio y la asistencia de clase sí que ha sido muy baja, ¿no? Por tanto, el grupo 4 sería algo así como un poco los campaneros, ¿no? Los que casi no han ido a clase, los que no han aparecido casi por clase, ¿sí? Y luego el examen evidentemente no les ha ido demasiado bien, ¿no? No les ha ido demasiado bien, han suspendido por poquito, pero tampoco están descontentos con el curso porque no han ido, tampoco lo pueden valorar mucho, ¿no? Así que ese sería un poco el cuarto grupo, ¿vale? Fijaros más o menos la agrupación de los 4 grupos, ¿no? Los mayores así pasotas que les ha ido mal, el grupo un poco promedio de la clase, los empollones y el tercer grupo pues serían, decíamos, los campaneros, ¿no? Los que han ido muy poco en clase, ¿no? Fijaros más o menos cómo nos han salido los 4 grupos y cómo lo podemos interpretar, ¿no? Muy bien, vamos a hacer ahora el ejemplo que tenéis de las fichas, ¿no? Nos dice, disponemos de datos de algunos países, Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, aspectos relacionados con la sociedad del conocimiento, ¿no? Del 2008. Vale, entonces a partir de aquí tengo 4 variables cuantitativas. Los usuarios de Internet por cada 100 habitantes, una cuantitativa. Usuarios de Internet por cada 100 habitantes, ¿no? ¿Sí? Segunda variable, usuarios de banda ancha por cada 100 habitantes, ¿no? Luego, usuarios de teléfonos móviles, nivel de PIB por habitante, una serie de variables cuantitativas. Y lo que quiero hacer es agrupar a los países, ¿no? Pues, ¿qué hago? Es una serie de cuantitativas, pues hago un análisis clúster, ¿no? Hago un dendrograma y miro qué me sale. Hago el dendrograma. ¿Cómo lo puedo interpretar esto? ¿Cómo os da la interpretación? Pues tendríamos un primer grupo claramente que sería la mayoría de países. El país 4, el 6, el 5, el 1, el 9, el 2, el 3, todo lo que está a la derecha, que es la primera agrupación, casi todos los países, ¿sí? Relacionados con las tecnologías del conocimiento, desarrollo de la sociedad del conocimiento. Vale, y luego tenemos el país número 8 y el país número 7 que van por libre. El 8 es Portugal y el 7 es Noruega, ¿no? Así que nos quedan como 3 grandes grupos, ¿sí? Los países promedios, podremos decir en la sociedad del conocimiento, y luego tengo un grupo que sería el de los países súper punteros, como sería Noruega, que destaca en todos los indicadores muchísimo, ¿no? Países muy ricos y muy punteros y en tecnologías de la información o del conocimiento. Y en cambio luego tenemos países muy atrasados, como podría ser Portugal, que tiene unos índices muy bajos casi en todo, ¿no? Así que me quedan esos 3 grupos de países, los medios, los muy punteros y los más atrasados, ¿no? Vale, entonces a partir de aquí hacemos el análisis de los grupos. Me han salido pues esos 3 grupos. El primer grupo tiene a 7 países, lo que hemos dicho. El segundo grupo tiene a 1, el tercer grupo tiene a 1. ¿Vale? Si identifico los países, pues es lo que decíamos, ¿no? El grupo 1 es como más promedio, el grupo 2, que es donde teníamos a Noruega, aquí no está en el mismo orden, pero bueno, el grupo 2 sería el que tendríamos en Noruega, que es con todo de puntuaciones muy altas, ¿no? A1, A2, A3 y A4 tienen la media más alta de todos, sería Noruega, el grupo 2.
Y luego tendríamos el grupo 3, que sería el de Portugal, que son puntuaciones más bajas en todo. Claramente tengo un primer grupo con puntuaciones promedio en las diferentes variables, un segundo grupo con puntuaciones mucho más altas que el resto, un tercer grupo con puntuaciones en general mucho más bajas. ¿Sí? Vale, y si hiciéramos un análisis no jerárquico, yo le puedo decir, mira, quiero que me saques 4 grupos de países. ¿Vale? Pues le pedimos al ordenador un análisis clúster no jerárquico y nos dará esto. ¿Vale? Nos da los 4 grupos, ¿no? El primer grupo tendría 5 países, el segundo 2, el tercer grupo 1 y el cuarto grupo 1, ¿no? Con las características pues, que tenemos aquí, ¿no? De las diferentes variables. Bueno, si es un análisis, no nos interesa especialmente el no jerárquico, porque ya tenemos los grupos definidos, ¿no? Lo que me interesa en este tema es segmentar el mercado, por tanto me interesa dividir los grupos. Muy bien, pues ya hemos hecho las 4 técnicas principales que vamos a ver en esta P1. Muy bien, pues venga, vamos a acabar con esto, con este vídeo de teoría y empezamos ahora con el siguiente vídeo. Empezaremos con la resolución del modelo de P1 que tenéis en el dossier. Muy bien, pues hasta el próximo vídeo.